Muy buenos días, estamos aquí acompañándoles en otro inicio de semana, otro capítulo más de Amanecer Agropecuario por la 800 AM Radio La Unión y Unión TV igualmente. 9 grados de temperatura en este lunes 2 de septiembre de este 2024 que raudamente va dejando atrás los meses. Así que ya con muchas expectativas positivas para lo que hace al segmento agrícola en otro ya inminente inicio de campaña que, según los entendidos, apuntan a una buena y considerable expansión del área de soja sobre lo que representan las zonas agrícolas de nuestro país, así también otros más cautos que se muestran en relación a otros cultivos. Los precios, si bien es cierto, están deprimidos, igual hacen que se mueva muchísimo, muchísimo en esta etapa del año, sobre todo, como les decía, en el segmento agrícola. Ya en la parte ganadera también la esperanza de buenas lluvias que se vayan dando es muy significativa porque los recursos forrajeros se han visto ya sobrepasados en su capacidad, así que también es otra necesidad de lluvia la que se tiene en ese aspecto. Y sobre todo también la renovación de las aguas de los tajamares, de los reservorios, y así también obviamente cuidar el bienestar animal de todo lo que representa la ganadería, sobre todo en el Chaco, que ya van varios meses que la lluvia ha marcado, se ha marcado como ausente en el calendario del año. Así que son condiciones que uno tiene que ir observando, analizando para poder ir viendo la complejidad con la cual se va desarrollando la actividad agropecuaria a nivel regional. La gestión sostenible es una necesidad, es una obligación, prever todo lo que tiene que ver con el desarrollo o posibilidad de que se presenten o no situaciones que no nos agarren desprevenidos en nuestro trabajo, es lo que debe de impulsar un nuevo modelo de trabajo en relación a las actividades agrícolas y pecuarias. La tecnificación de los campos es una necesidad, es una obligación realmente ya, porque ser clima dependiente es muy arriesgado y conlleva muchas veces al fracaso de emprendimientos que han iniciado con millonarias inversiones, pero que se ven truncados los intereses de generar oportunidades de trabajo para las comunidades, como así también ganancia a través de las distintas áreas que involucra un sistema de producción. Pues bueno, es momento de analizar bien las cosas, de pensar, de tener en cuenta todo lo que conlleva la posibilidad de establecer pozos artesianos, sistemas de riego o así también reservorios o captadores de agua para que nuestro emprendimiento no fracase y sobre todo los animales en el sector pecuario no sufran las consecuencias de nuestra falta de voluntad también para apoyar un poco las labores desde lo económico como así también lo productivo propiamente dicho. Les decía, estamos en lunes 2 de septiembre, una temperatura que ronda los 9 grados según lo que estábamos observando en pantalla recientemente, pero la actualización hecha por meteorología nos indica que estamos teniendo 11.4 de una estimada para hoy en 24 grados como máxima. Condición de viento sur imperante sobre el país con vientos de 5 kilómetros por hora, una humedad del 83% y una sensación térmica de 11.4 grados con la presión de 1006 hectopascales. En lo que hace a la madrugada, la transición de la térmica variaría de 13 a 11, en la mañana de 12 a 20 grados, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos variables luego del noreste. En la tarde, una jornada cálida con el cielo escasamente nublado y vientos del noreste. Es lo que nos indica meteorología, en donde ayer, por ejemplo, seguíamos con un ambiente predominantemente fresco. En horas de la tarde se fue situando en torno a lo cálido. En cuanto a las precipitaciones, se esperó que llegaran en forma leve y dispersa sobre el centro y sur de la región oriental, así también una parte del sector oeste de la occidental, con tendencia de ir mejorando, obviamente, después de las horas que iban pasando del día domingo. Para hoy lunes, el amanecer se presentaría frío en el centro, sur y este de la región oriental, con valores de temperaturas mínimas en torno a los 7 y 10 grados.
Cabe mencionar que a partir de hoy, lunes 2 y posiblemente mañana 3 de septiembre, se esperaría una disminución de la cobertura nubosa y con baja probabilidad de lluvias en todo el país. Es otra situación también que se va a estar teniendo en cuenta, sobre todo en este tramo, como les decía, inicial del mes de septiembre, que trae consigo el arranque de la campaña agrícola 2024-2025 en nuestro país. El extendido menciona para Asunción y alrededores que hoy vamos a estar teniendo 24 de máxima, 11 de mínima. Para el martes, 31 de máxima, 18 en la mínima. Fresco a cálido, cielo escasamente nublado, vientos del noreste, luego del sur. Para el miércoles 4, meteorología indica que posiblemente se den lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Jornada fresca a cálida, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del sur. La temperatura para el miércoles sería de 27 de máxima y 16 a la mínima. El jueves 5, 23 de máxima, 13 a la mínima. Jornada fresca cálida, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sur. Para el viernes 6, 26 de máxima, 12 a la mínima. Fresco a cálido, cielo escasamente nublado, vientos del sureste, luego variables. Condiciones de temperatura entonces que nos mantendrían en torno a los 25 grados en promedio y lo que hace a la jornada de miércoles con precipitaciones, posiblemente estas se den en forma dispersas entonces para Asunción y alrededores. Otro tema muy vigente en este momento es el de los niveles del río Paraguay en sus distintos puntos de medición. En este caso siempre Asunción muestra como referencia en lo que hace a su puerto, en donde el mínimo está en estos momentos en negativo 0.052. Disminuyó 2 centímetros en relación a las últimas lecturas y esta tiene que ver con los datos proveídos por la estación el día de ayer. Negativo 0.052. El límite histórico al mínimo es de negativo 0.075. El máximo histórico es de 9 metros 01. Esto en el año 1983 para tenerlo un poco en cuenta a la hora de hacer algún tipo de intención de análisis. Mucho ha variado en lo que hace a la transición de las aguas. El 22 de agosto de este 2024 llegó a menos 0.74 y de ahí ha ido subiendo algo el nivel del río hasta lo que hace a las jornadas distintas de estos últimos días a partir del 22 hasta hoy hasta ayer 1 de septiembre según la escala métrica utilizada para tener en cuenta. Bueno, hola Diego, ¿cómo te va? Tranquilo, va. Diego Salinas acompañándome en Control Central. También agradecer a Parpov, a San Pedro como cooperativa, también su alianza estratégica con Amanecer Agropecuario para poder estar también trabajando en conjunto. Así también Granusa, el Senave. Así también agradecer a lo que hace a Hortipar, que ya en próximos días arranca el 19, 20 y 21 de septiembre. Hortipar, entonces, en Puerta, la mayor muestra hortícola del Paraguay. Vamos a nuestro segmento comercial. En instante retornamos con más Amanecer Agropecuario. Gracias, Diego. Ya volvemos a otro bloque más de Amanecer Agropecuario, pero en esta ocasión acompañados del ingeniero Alfred Fass, el multidisciplinario, muy dinámico representante del sector productivo en distintas áreas, cooperativa, industrial, productiva también, porque él es también productor, no solamente basa su trabajo y su experiencia en lo que hace a la dirigencia, así que conoce muy bien todas las intimidades, todos los pormenores de lo que es el mundo de la producción en nuestro país. Agricultor, ganadero, así también docente, como les decía, multifacético que hoy día representa a varias
instituciones que a nivel país operan con también así internacional para poder embanderar lo que siempre nosotros también tratamos de difundir acá, la producción paraguaya de calidad, sostenible, amigable con el ambiente y por sobre todo también que vaya siendo rentable para todos los protagonistas y que cada uno reciba lo que corresponde en, según su esfuerzo y según también su capacidad de producir. ¿Con cuál de los Alfred Fast vamos a estar conversando hoy? Posiblemente vamos a ir tocando cada una de ellas a lo largo de la programación porque es muy difícil encasillarlo en un solo sector a don Alfred. Pero aprovechamos esta oportunidad entonces para ya saludarlos y después vamos a ir decidiendo con cuál de los Alfred conversamos. Buenos días, presidente. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal a toda la audiencia de Radio Unión aquí de la R800 AM y los que están viendo también? Un gusto estar aquí, empezando con un buen mate aquí Así es. y disfrutando la hora. Como decía don Eugenio Soler con mi yerba mate Colón desde bien temprano y nuestro matecito de Colonias Unidas ahí. Eso era un Aquí dicho muy suyo. justamente tengo el termo. Justamente eso me estaba acordando. Recordamos muy bien a don Eugenio Scholler, un gran representante de todo lo que también conlleva lo productivo y lo dirigencial. Repentina su partida, pero igual así dejó un legado importante en lo que representa la incorporación. Muchas veces por los apellidos decimos, a la pucha, este debe ser un grande, un coloso. Don Eugenio Scholler era un pequeño productor que fue ganando su espacio a nivel de las cooperativas y posteriormente también ya entrando al ámbito dirigencial de un segmento que involucra a muchísimos representantes. Mencionaba 35 cooperativas de producción nuclear FECOPROD, pero que están distribuidas a nivel país. Entonces imagino yo que dirigir una entidad que representa los intereses productivos ha de ser algo complicado, ¿no? Porque cada una tiene su necesidad y su misión ya planeada según sus características propias. Sabes que las 34 cooperativas actualmente somos en la FECOPROD, realmente es un privilegio estar liderando esto porque no es una persona, es un equipo. Sí. Tenemos un consejo de administración que se reúne una vez al mes por lo menos y en donde nosotros tratamos todos los puntos importantes y nosotros vamos en bloque. Eso es algo que caracteriza a las cooperativas, vamos unidos y dirigir esto con el apoyo que hoy en día tenemos y con todo lo que ya hicieron los que nos antecedieron en la FECOPROD. Viste que tuvimos nuestro aniversario también, 49 Sí, años, hace poco tiempo. Entonces, en realidad es un privilegio, no es una cosa pesada o algo así. Sí es un desafío, uh-huh. pero da gusto cuando uno puede trabajar tanto en la parte del consejo como también con los colaboradores que tenemos como 80 colaboradores en la FECOPROD hoy en día. Un excelente equipo también. Y cuando tenés eso, da gusto trabajar. Así tal cual, es como mencionaba la diversificación de las tareas a las cuales hoy día FECOPROD ha ido llenando ciertas cuestiones que hacen a proyectos que consolidan un esquema de investigación, un esquema de trabajo, de desarrollo en campo también de distintas actividades con alianzas entre sectores públicos, privados, nacionales e internacionales, pues consolidan una visión mucho más inclusiva de un segmento muy importante que por sobre todo atendiendo a su generalidad de cooperativas de producción, pues diríamos se enmarca tocando desde afuera exclusivamente al productor, pero no es así, también esto busca dar una imagen diferente de un sector muy importante, pero que también tiene influencia en nuestro día a día, don Alfred. Sí, originalmente, hace 49 años, cuando se creó la FECOPROD, fue más bien como para tener una voz aquí en Asunción, Uh-huh. que era muy difícil viajar en aquel entonces todavía, no había caminos como hoy, y eso fue evolucionando. Siempre estamos con la acción gremial proactiva Sí. de tratar de tener una muy buena relación con el gobierno, con otros gremios, con entidades que son importantes para nosotros.
A esto se fue agregando la competitividad de las asociadas, que también desde el primer momento fue un tema que tocamos mucho. Ejemplo, leche. En Ujú. leche Sí, trabajamos hace 30 años en forma intensiva y hoy ves el resultado. 90% de la producción de leche que se vende en el supermercado, o sea que lo que es industrializada en el país, viene de las cooperativas de la FECOPROT. O sea que ves el resultado de ese trabajo. Y por otro lado, en los últimos 15, 20 años, yo creo que fuimos abriéndonos también a personas que trabajan en forma organizada, pero que no son necesariamente de la FECOPROT. sí. Así, estamos trabajando en los últimos 20 años con alrededor de 20.000 familias de pequeños productores en todas las partes del país, en más de 12 departamentos del país. Y eso es un poco para reflejar lo que en realidad la cooperativa es. La cooperativa es un grupo de personas que se unen para solucionar Ujú. problemas y para recibir beneficios que solos no pueden obtener. Es autogestión, es solucionar sus propios problemas, pero también queremos, donde estamos como cooperativa, ser un polo de desarrollo. Y si te fijas un poco, ¿qué sería el Chaco sin las cooperativas hoy en día? El Chaco Central, todo el Chaco. Sí, todo el ¿Qué Chaco, sí. sería el sur sin Colonias Unidas, La Paz y otras ahí? Ujú. ¿Qué sería Caguazú sin las cooperativas allá en Campo 9 y eso? O el Santa Rita sin las cooperativas. Y entonces se ve que donde hay cooperativas, también hay desarrollo. Y donde hay cooperativas, hasta la población se va. Sí, Campo 9 no había nada hace 30, 40 años. sí. Hoy en día es una gran ciudad. ¿Por qué? Porque hay trabajo. La zona que más crece también es el Chaco Central. ¿Por qué? Porque hay cooperativas, hay negocios, hay crecimiento, entonces la gente llega. Más de 5% de crecimiento anual tenemos en esas ciudades. El campo donde el agronegocio, la soja y todo eso funciona, también hay arraigo, en contra de mucha propaganda que muchas veces se habla. Sí. Sabes que en las zonas donde no funciona bien el agronegocio, donde la gente no cambió justamente a los sistemas modernos de trabajo, ahí sí que no hay tanto arraigo. Pero donde entra la soja, donde entra la agricultura tecnificada y donde y estoy hablando no del grande, estoy hablando del pequeño y mediano también. Ahí hay desarrollo. Hoy en día nosotros tenemos más productores de soja en la pequeña propiedad que en la gran propiedad. Mencionaba Don Alfred precisamente de la tecnología. Después, en este último punto de la inclusión social que da desde el punto de vista en cuanto a cantidad de familias productoras hoy día. Hablamos de familias productoras, no precisamente de establecimientos comerciales que se dedican al mundo del cultivo de soja. Desgregando un poco, don Alfred, vemos una estructura, como bien mencionaba, tecnológica que parte, por ejemplo, de la zona este del país, bordeando lo que hace al Paraná y yendo hacia el sur, en lo que hace a la agricultura tecnificada. Después, ya en una estructura más central, vemos Concepción, San Pedro, parte de Caguazú, la parte oeste de Caguazú, bajando Guairaca, Zapazonas, que tienen un modelo de agricultura diferente y, como bien mencionaba usted, algo ineficiente, que nota una marcada diferencia en lo que representa hoy día la calidad de vida de los paraguayos en ese sentido, en como mencionaba usted, pobreza, desempleo, desesperación que trae esto, inseguridad y muchos otros problemas sociales que se generan por no tener una fuente de sustento diario. Pero sí en la parte ya de esa de Caguazú, incluye ya a partir de Campo 9 y a la zona de Alto Paraná, bajando la columna vertebral Canindeyú, Amambay, Alto Paraná, parte oeste la parte este de Caguazú
Itapúa se ve una diferencia muy grande y por sobre todo un esquema de trabajo diferente, más participativo, más dinámico, más cooperativizado. No es precisamente por el trabajo de la cooperativa, sino que más de unión, como bien mencionaba, de las personas, de los productores, para poder lograr estos resultados o estas realidades hoy día tan palpables, tan vigentes de desarrollo, como mencionaba usted. Sí, y es algo interesante que, según los datos justamente que hicimos un estudio de diferentes departamentos y para ver qué pasa donde el agronegocio funciona, donde la soja y todo eso funciona. Pues la soja, ¿por qué se planta la soja? La soja en realidad es un excelente alimento Sí, y muy poco se consume en Paraguay, demasiado poco todavía, sí, puede crecer mucho. La soja entró al Paraguay de la mano del doctor Ciancio. Nosotros muchas veces pensamos que toda la gente sabe eso, pero el doctor Ciancio justamente trajo la soja hace más de 100 años para mejorar la alimentación del pueblo paraguayo, porque se dio cuenta de la proteína buena que es y era para el pequeño productor. La soja entró para el pequeño productor en sí. realidad, pero después se dieron cuenta los medianos y grandes de que la soja, además de ser un excelente alimento y que crece muy bien aquí, también mejora el suelo y es una excelente opción también a plantar en áreas más grandes. Y ahí creció la soja en América Latina. La soja en principio no entró para ser un cultivo así grande, sino que entró para ser como el poroto más o No menos. entró precisamente para hacer de renta, sino que Sí, con fines nutricionales y medicinales, por sobre todo sí, atendiendo a la complejidad de los componentes que tiene. Y Pedro Ciancio era un pediatra. claro. Un pediatra, imagínense, él viendo la realidad de nuestro país en aquel entonces, había mucha pobreza, sigue habiendo pobreza, pero a los niveles que en esa época se tenían era demasiado alarmantes. Entonces, él desde Italia, tengo entendido, fue que escuchó algo relacionado con una planta, con unos granos y fue investigando. Y de esa forma fue trayendo a Paraguay para poder ayudar a la gente a nutrirse y por sobre todo combatir ciertos problemas de salud que se presentaban por la falta de una correcta nutrición. Así es. Y cuando vimos también la estadística que en Paraguay hay 40.000 40.000. parcelas de menos de 20 hectáreas donde se cultiva soja. Y hicimos más o menos los cálculos, eso es estimado, pero más o menos sería como 800.000 hectáreas. Ujú. Sería el 20% del área de soja. Hacen los pequeños productores hoy, se hace en la pequeña propiedad y eso, por eso también hoy podemos decir que hay más pequeños productores que medianos y grandes productores de soja y el cultivo de soja es el cultivo más importante para la agricultura familiar campesina hoy en Sí, día. Ahora, por eso también como Unión de Gremios y la FECOPROT, tradicionalmente teníamos el lanzamiento de la siembra de soja. Hace muchos años empezamos en una cooperativa, una de nuestras cooperativas. En los últimos años, 4 años, cambiamos el enfoque y lo hacemos con pequeños productores, porque en realidad hay más pequeños productores de soja sí, que productores en la gran propiedad. Entonces ahí nos unimos y realmente es una fiesta. Y este año va a ser el 14 de agosto. Nosotros, FECOPROT, UGP, junto con el apoyo de Cooperativa Colonias Unidas en el sur, estamos haciendo el 14 de de septiembre va a septiembre, ser sí. a las 10 horas en Atalio, en la finca de un señor Alfredo, que mi tocayo. Ujú. Y ya estamos organizando todo y ojalá que eso pueda ser una fiesta muy linda, sí. Sí, se da el tema de la soja muy importantemente porque es el cultivo que trajo consigo la industrialización prácticamente de nuestro país. El maíz estamos más acostumbrados a verlos en pequeñas propiedades, pero que era muy estacional en su producción y que también por las características propias de la planta es muy extractiva. Entonces, los rendimientos fueron bajando en años anteriores
antes de la incorporación de ciertas tecnologías que tienen que ver con lo productivo hoy día. Entonces había y existe en algunos lugares todavía cierta estacionalidad en cuanto a la capacidad de generar ingresos para la familia. Y ahí muchas veces se da el tema de la pobreza. Pero con la inclusión de la soja en pequeñas propiedades, se ha ido no precisamente como como un rubro para describir a la gente de salida, sí o sí, a un complejo agroindustrial, sino que para abastecer a la propia unidad familiar de alimentos para la gallina, para el cerdo, para la vaca que produce carne, a lo mejor para alguno que otro novillo que tenemos ahí también para ir engordándolo. Entonces, y como bien mencionaba también don Alfred, de a poquito ir incorporando también a la soja dentro de nuestro esquema alimenticio, porque son múltiples bondades nutricionales las que a través de su harina, de su bagazo o de lo que deje podemos aprovecharlo también en la casa. Así es. Y lo que también hay que decir que en este año que viene eh, tenemos el gran desafío que salimos en algunas partes de 3 años de sequía, especialmente como hablamos antes en el norte del país, norte de la región oriental, estamos con problemas donde especialmente, viste que el grande de alguna manera se sabe mover, pero Sí, el pequeño productor, cuando apostó totalmente a la soja, sí que tiene problemas financieros sí, grandes. Por eso también es importante para el que quiera plantar la soja, que plante una parte nomás de su campo, no, sí. no plante todo, a modo de diversificar bien para que si es que uno de los cultivos no sale tan bien, que eso no le afecte demasiado en su economía, ¿sí? Pero nosotros justamente por eso pensamos tan importante este lanzamiento de la campaña sojera que hacemos el 14, porque nosotros ahora más que nunca tenemos que estar unidos, pues estamos ante una caída de precios Sí. bastante fuerte de la soja. Ojalá que eso se revierta. Estamos a Ojalá. tiempo, ¿sí? Pero los costos de producción no bajaron. Estamos con mucha gente que viene teniendo sus créditos que no pagó por las malas cosechas anteriores. Y estamos también ante escenarios de nuevas exigencias que nosotros creemos que son injustas de la Unión Europea, que nos vienen a través del reglamento 1115, que si queremos venderles, estamos haciendo todo como para mantener los mercados abiertos, el mercado europeo también. El Sí. que quiera vender, para que pueda vender, que pueda tener un camino como para llegar a vender a la Unión Europea. Pero todo esto te da, ¿cómo decir? No estamos con el mismo ánimo que los años pasados. Eh, Requiere de mucha más inversión para ir recibiendo cada vez menos y pues, posiblemente también, a pesar de haber cumplido con las exigencias que en los papeles se van marcando, depender del ánimo del que va a recibir tu producto en ese día. Sí mismo, y el tema es que, y es un punto también que a lo mejor muy poco se discute, que eh, cada, cada reglamento, cada cosa más que tú tienes que cumplir en la producción, estamos muy acostumbrados a todo eso. Mira, ahora se está trabajando esa ley justamente para reglamentar a las ONGs, que nosotros creemos que hay que tener una muy buena transparencia en cuanto al uso del dinero. Por otro lado, también va a significar más control y por Sí, eso las ONGs están, muy eh, la avispero. sí, Eh, así es. Pero nosotros en la parte productiva, hace muchos años estamos así. Y justamente muchas de estas ONGs son las que a nosotros nos hacen la vida imposible con reglamentaciones, influyendo en muchas partes también del Estado, como Ujú. para que la producción se enlentezca. Sí, Porque el que nos escucha tiene que entender que cuanto más burocracia tenemos, que cuanto más cosas tenemos que hacer, que cuanto más impuestos tenemos,
no es que alguien se beneficia. El productor tiene que pagar más caro por lo que produce, Sí. gana menos dinero, ese dinero ya no circula en el país, y lo otro es, con eso se frena la producción, a la larga entran menos impuestos para el Estado, y el consumidor, cuando vos producís un producto más caro, que te cuesta más caro, al final va a pagar más por ese producto. Así tal cual es. Entonces, eso muchas veces no entiende. Mucha gente dice, no, a tal y tal hay que cargarle más impuestos. Eh, a los ojeros, por ejemplo, ¿sí? O a un industrial hay que ponerle más impuestos. Y parece que, bueno, para que sufra un poco también, ¿sí? Al final, vos estás tirándote a tu propio pie. Sí. Estás cometiendo suicidio porque cuando en el país gente no puede producir tan bien, cuando los costos de producción suben, al final tú vas a ser el que está más afectado, porque vas a pagar más caro a la larga por los productos que tú compras para tu canasta familiar. Así nomás. Así nomás es realmente, don Alfred. Una cadena sencilla de la implicancia de un aumento de impuestos que tanto se pide cada año de cobro de impuestos para tal o cual sector, lo que representaría como realmente dice, enlentecer todo el modelo y por ende no va a haber trabajo en la manera en la que hay, porque la cadena de valor es demasiado grande, la estructura. Hablamos de complejo de soja. No solamente habla de soja, sino que hay detrás de esto estructuras que han aprovechado el boom de la soja en nuestro país para ir aprovechando la logística, el maíz, el sésamo, la chía también que va incorporándose dentro de los establecimientos productivos, que son granos que tienen salida internacional. Entonces, muchas veces queremos matar a la gallina en los huevos de oro con exigencia o con reglamentaciones que vienen traídos de los pelos que si es que vamos a ponerlo en comparativa con lo que hacemos versus con lo que de dónde viene el que queramos hacerlo esto, Paraguay le hace 6-0 en su modelo productivo a cualquier país del mundo en ese sentido. Bueno, don Alfred, entonces 14 de septiembre, la fecha prevista por la Federación de Cooperativas de Producción en conjunto con la UGP para poder entonces llegar a dar las buenas nuevas en cuanto a lo productivo que se tiene y la esperanza, o llevar esperanza obviamente también y ánimos a los productores que van a estar Así mismo. emprendiendo ya a partir, imagino yo, de esa fecha lo que hace el cultivo en sí, porque aún tenemos suelo frío, algo de complicaciones en cuanto a la humedad del suelo y se espera que en los próximos días caiga algo de precipitaciones para poder la semilla y la genética que ha sido desarrollada también en nuestro país mostrar todo su potencial. Totalmente de acuerdo contigo y justamente tocaste un tema que nosotros dependemos cada año del clima, Sí. de la precipitación y ojalá que eso se dé, porque cuando se da un buen clima, un suficiente lluvia, eso significa también que a pesar de todas las dificultades que tenemos, si tenés una buena cosecha es más fácil, ¿sí? Sí, se nota en el campo la Claro. diferencia cuando hay buena cosecha. Y bueno, en este momento estamos hablando de la siembra, entonces también hay un interesante y muy importante movimiento de recursos que hace a los insumos y propiamente ya en el primer estadio del cultivo, lo que hace a la producción en sí. Totalmente, porque la soja no es solamente soja, la soja es insumos, la soja es camiones que tienen flete, la soja es talleres que tienen trabajo, la soja es venta de maquinarias, la soja es negocio en puertos, en silos, trabajo para muchas personas y no es solamente soja, porque hoy en día y nuestro sistema de producción, estuve hace un mes, estuve en Sudáfrica representando a Paraguay en un Congreso Internacional de Agricultura de Conservación. Ujú. Y increíblemente nuestro sistema productivo, porque Paraguay es campeón en áreas de siembra directa, ahí tenemos a Fepasidias, al ingeniero Cubilla y a un gran grupo de personas que están justamente haciendo eh, desarrollar ese sistema. Entonces, ahí se notó que gente de la FAO, gente de otros países, técnicos, eh,
y yo no conocía a nadie. Había 500 personas en Ciudad del Cabo de Sudáfrica y ellos están reconociendo a Paraguay como una potencia en lo que es agricultura de la conservación. Eso me fue muy interesante. Comparto en donde puedo esto porque muchas veces nos achicamos como paraguayos y no tenemos que achicarnos. Paraguay es una potencia. Hoy en día en producción producimos para 80 millones de personas el alimento. Somos un país que está haciendo mucho en la lucha contra la desnutrición, contra la pobreza, contra el hambre. Y allá se reconoce, y eso es posible gracias a que nosotros hacemos rotación de cultivos, movemos lo menos posible el suelo, y eso tenemos que tenerlo bien claro porque muchas veces nosotros pensamos, ahora hay que ya mover el suelo otra vez. Y tenemos que cuidar mucho nuestro sistema de agricultura. Y nosotros hacemos abonos verdes. Nosotros incluso ahora integramos eso con ganado. Y eso hace que nuestros sistemas de producción, a pesar de las condiciones climáticas que de repente pueden ser adversos, igual funcionen por lo menos de manera mínima también en condiciones adversas. Y el hombre siempre se adaptó al clima cambiante que hubo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que nuestra agricultura es una de las mejores y por eso también, no solamente la de Paraguay, también de Brasil, de Argentina, de Uruguay, especialmente aquí los países del Mercosur, por eso tienen miedo muchos países. Así, don Alfred. Tienen miedo de lo que Paraguay pueda llegar a producir. Hablamos de 80 millones de personas solamente con lo que produce prácticamente Oriental. Tenemos enfrente el Chaco paraguayo, que está también ya sumando de a poco, a más de la leche, otros productos que integran la cadena de valor agrícola. Totalmente de acuerdo contigo. Y entonces tiene un potencial de crecimiento aún mucho mayor, y considerando que también compartimos condiciones edafoclimáticas con la Argentina, con el Brasil y también Uruguay, que está un poquito más abajo, pero que igual está sumado a un tren que lo convierte en el granero del mundo a la región, y posiblemente ya también, y ojalá dentro de poco, en el supermercado del mundo. Así mismo, y vemos que en los últimos 20 años cómo creció el sector agropecuario, disminuyó la pobreza, y hoy en día el 70% de las exportaciones vienen del sector agropecuario y de su cadena. Sí, así tal cual. Es muy importante, don Alfredo, lo que está compartiendo con nosotros. Siempre es un poquito corto el tiempo para lo que representa la figura de don Alfred, en tenerlo acá en el estudio y conversar con él, porque es multifacético, como les decía. Él es docente, está siempre ligado al segmento de la formación de los futuros profesionales, de las ciencias agropecuarias en nuestro país, así también referente en el área cooperativa, productor, agricultor, ganadero, también forestal, si vamos a meterlo en el caso, porque hoy día, como bien mencionaba, es imposible desvincular una u otra área, porque sí o sí dentro de donde nos toque trabajar somos los que estamos compartiendo conocimientos, experiencias, formando opiniones, como así también, don Alfred, lograr ese vínculo muy importante que a través de las cooperativas se va dando, que es el de la asociatividad. Así mismo, y hablando justamente de lo que hablaste, que es muy multifacético, la vez pasada visitamos una colonia menonita, muy poco conocida, Reinfeld, en Misiones. Justamente tenemos cooperativas, Copersan Cuba, Copasi, en Misiones, y nos fuimos con la presidenta de la cooperativa Copasi, Juana Mesa, y también la intendenta de San Juan. Ella nos acompañó, visitamos a esos pequeños productores. Son productores que tienen 15 hectáreas más o menos por familia. Y nos decían que ellos plantan soja también, pero plantan una parte nomás de su propiedad. Y lo que yo noté es que ellos están muy diversificados. Tienen de todo un poco. Tienen un poco de lechería, tienen poroto, tienen un poco de trigo de repente en invierno, cultivos de invierno de avena, de otros. Pero ellos
están muy diversificados. Sí. Entonces nos dijeron que cuando un cultivo no sale bien, entonces por lo menos los otros funcionan. Y me gustó mucho y tiene relación con lo que tú dijiste, tenemos que diversificar. Como dice, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? Así tal cual es, así tal cual es. Entonces, se van aprendiendo o viendo experiencias, aprendiendo de ellas y por sobre todo retransmitirlas a otras regiones en donde es aplicable todo esto, porque en nuestro país, si bien es cierto, parecería grande en superficie agrícola, pues somos prácticamente todos vecinos. Y así que hay cuestiones que son imitables, comparables y también adaptables a cada región para poder entonces lograr llegar al cometido, que es obtener renta a partir de lo que el suelo representa. Bueno, don Alfred, ha sido un gusto tenerlo acá en estudios. Como les decía, el tiempo vuela cuando estamos compartiendo con alguien que entiende del área y sabe mucho de esto, porque tanto es lo que tiene que decir, pero resumirlo en tan poco tiempo es muchas veces difícil. No, un placer estar siempre contigo porque sos un profesional, también conoce el campo y eso hace que también el nivel sea muy bueno, porque en realidad tú podrías hablar aquí, no necesito venir yo. Y como te dije, yo aprendo muchísimo de nuestros socios, de los productores. Muchas verdades escuchas cuando te vas solamente al campo a escuchar a un productor en la pequeña propiedad, a un productor grande. De todos uno aprende y hay mucha sabiduría en el campo, sí. Y eso tenemos que mantener así. Así que muchas gracias por la oportunidad y nos vemos el 14 de septiembre ahí en el sur, en Natalio. En Natalio, y el departamento de Itapúa, entonces, para el lanzamiento de la campaña Sojera 2024-2025. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esa complementación entre el Arandú Caatí y el conocimiento científico es muy importante tenerla en cuenta para poder reflejar esto posteriormente en todo lo que representa nuestra disciplina productiva y decirle, nosotros acá en Paraguay hacemos bien las cosas. Hasta mañana y muchas gracias por acompañarnos.